¿Sabías tú que hay dos dimensiones de alabanza o de adorar a Dios? Cuando tú levantas un cántico de alabanza después de que cruzaste el Mar Rojo, después de que Dios te concedió esa respuesta o después de un milagro, se llama cántico de gratitud. Y Dios lo ama porque realmente vemos que Dios ama que nosotros seamos conscientes y agradecidos de todo lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Pero hay algo poderoso y es el cántico que proporciona sacrificio de alabanza, que es lo que David decía: quiero levantar sacrificio de alabanza. Y es el cántico que anuncia tu victoria. Aún no has visto nada, aún hay un silencio, aún la situación sigue estando en stand-by, pero tu boca sigue alabando a Dios. Y voy a darte dos ejemplos bíblicos. Primero, segunda de Crónicas 20. Josafat estaba completamente angustiado porque los moabitas lo estaban amenazando. La palabra profética vino por medio de un adorador y él dijo: confiad en Dios porque no será tu guerra sino la de Dios. Y en aquel momento Josafat dice que él, al escuchar esa promesa, que así es en nuestras vidas. Muchas veces tú estás enfrentando alguna circunstancia y Dios te da una palabra profética, Dios te manda un sueño o Dios te da un versículo, que para mí la Biblia es la palabra profética más certera y más segura. ¿Y qué hizo Josafat? Al conocer lo que Dios estaba pensando hacer o lo que iba a suceder, Josafat levantó un cántico. ¿Y cuál era el cántico que él levantó? Glorificad a Jehová porque para siempre es su misericordia. Yo puedo llamarle a eso el cántico profético. Él empezó a alabar a Dios. Ojo, Moab aún venía en camino. Moab aún seguía marchando para poder tener esa amenaza que había dicho contra Judá. El enemigo aún estaba ahí. El enemigo aún estaba en las puertas del Judá. Pero Josafat había puesto a todas las personas de Judá a adorar a Dios. Puede ser que ellos dijeron: bueno, si Moab entra por las puertas de Judá, nos van a tomar de sorpresa adorando. Pero no fue así. Dice la palabra del Señor que cuando ellos empezaron a adorar y a dar sacrificio de alabanza, un espíritu de confusión vino entre los moabitas. Si tú conoces la palabra, si no, te lo dejo que vayas a leer en segunda de Crónicas 20, que es maravillosa esa historia, cómo los enemigos se confundieron, que cuando salieron al campo de batalla Josafat con su ejército, ya no había ninguno vivo, entre ellos se habían confundido. Otro cántico de sacrificio y de alabanza está en Hechos 16. Pablo y Silas se encontraban completamente presos, pero no solamente presos, estaban golpeados con llagas en su cuerpo. Les habían dado 40 latigazos romanos. Esos eran los mismos látigos que a Jesús le habían dado. Y esos latigazos habían de verdad hecho muchos estragos en su cuerpo. Ambos estaban con esos 40 latigazos puestos en el calabozo más profundo, más feo, más horrible, oscuro, con humedad, con animales, yo no sé qué tanto había, sin alimento, amarrados de sus manos y con cepos en sus pies, pero no les habían silenciado su boca. ¿Y qué hicieron ellos? Levantaron un cántico a Jehová a la medianoche. Ellos dijeron: queremos darle a Dios un sacrificio de alabanza. Jamás Pablo se imaginó cómo Dios iba a traer el de repente, o cómo Dios iba a glorificar liberando a los cautivos que escuchaban su adoración, y cómo el carcelero se iba a entregar, y cómo Pablo y Silas iban a salir libre. Jamás ocurrió, ni siquiera en la mente de Pablo sucedió que cómo Dios iba a actuar, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tus caminos no son. Tú deja que Dios te sorprenda a su manera y tú encárgate de adorarle a Él. Hay batallas que no se ganan con otras armas espirituales. Hay ciertas batallas que se ganan anunciando un cántico profético, un cántico de alabanza, un cántico que tú le digas: Señor, no importa la situación, aunque haya un silencio, yo voy a seguir diciendo: eres santo, eres digno, maravilloso eres tú. Y vemos una victoria maravillosa también en Hechos 16. Y ahí con ese carcelero se levantó la iglesia de los filipenses. Él fue realmente uno de los líderes con Lidia de la iglesia de los filipenses. Entonces vemos aquí que
de verdad nuestra boca tiene que abrirse para adorar al Dios Todopoderoso. Y hoy quiero dejarte estas dos diferencias del cántico de sacrificio y de alabanza, que es antes de la victoria, y el cántico de gratitud. No sé en qué escenario te encuentras tú ahorita actualmente, pero sí puedo dejarte este mensaje de Dios para tu vida, que tu boca no deje de adorar al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y que el día de hoy sea un día donde tú puedas darle o un cántico de gratitud porque ya Él concedió la petición de tu corazón, como el cántico de 1 Samuel 2, cuando Ana concedió a Samuel, o cuando Miriam danzó con el pandero después de cruzar el Mar Rojo, o un cántico como el de Josafat, o un cántico como el de Pablo y Silas, que no sabes qué va a suceder, pero tú confías y solo te dedicas en estar y declarar que Él es poderoso y que no hay nadie como Él. Que Dios te bendiga y que tu casa y la atmósfera donde tú estés sea saturada por la gloria de Dios. Recuerda que Dios pone el ambiente, pero nosotros ponemos la atmósfera. Así que cambia la atmósfera donde tú estés con un cántico de alabanza.